Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Dios tiene un propósito en este mundo, de llenar toda la tierra del conocimiento del Señor. Dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el mar. Y esto día con día se está efectuando en todas partes. Y Dios está llamando a gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Eso es lo maravilloso. Por ejemplo, dice Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Si ustedes hubieran conocido a Elías, verían que no era un universitario, que no era un hombre preparadísimo, o cuando menos tenía roce social en las ciudades. La Biblia lo describe como un hombre de campo. Y dice aquí el autor, Santiago dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Las pasiones que usted tiene, las tentaciones que usted tiene, las debilidades que usted tiene, las tenía Elías. Era igual, de la misma pasta que nosotros. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dios está usando gente ordinaria para cosas extraordinarias. Lo que podemos ver en este pasaje y en otros pasajes semejantes es que Dios puede usar a cualquier persona estrictamente dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Cualquier persona Dios puede usar siempre que esa persona esté disponible. Hay muchos que quieren hacer cosas grandes, tienen planes grandes, pero son arquitectos de escritorio. Si yo tuviera esto. Si yo tuviera el dinero. Y si yo tuviera un jeep. Y si yo tuviera proyector. Y si yo tuviera esto y aquello, yo me iría a predicar el evangelio. ¿Qué tendría Elías? Dios va a usar a gente ordinaria que esté disponible para él. Nada más. Hablaba con un matrimonio y les decía, ya es tiempo que se metan en Dios más. Ya es tiempo de veras que se metan con Dios más. Yo veo a muchos que vienen allá de vez en cuando y están diciendo, úsame Señor, úsame. Yo no dudo que Dios los va a usar allí donde ustedes se mueven. Pero Dios ha puesto en nosotros una sed, los que estamos conscientes, ha puesto una sed de más y más y más, como aquel que bebe agua del mar. No se le agota esa sed. Dios nos llama, nos llena de su poder, nos llena de su sabiduría y nos llena de su amor para que nosotros hagamos su obra. Casi el 100% de las personas que he conocido que han verdaderamente entregado su vida al Señor, dice, ahora quiero servir al Señor, quiero hacer todo lo que Él me diga. Sin embargo, muchos a través del tiempo se van enfriando. Quiero decirles que a través de la historia Dios ha usado a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Aunque muchas veces las deificamos, las hacemos casi como dioses a esas personas corrientes, porque vemos lo que Dios hizo a través de ellas, cuando en realidad no eran nada hasta que Dios los tomó. Si ustedes me preguntaran, ¿usted qué era? Nada. Cuando Dios me alcanzó no era nada. Era un necio tratando de conseguir un lugar en el mundo. Era un necio tratando de ocupar un lugar. Ahora lo entiendo. No era nada, 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 nada. Si ahora somos algo es por el Señor. Porque Él vive en mí. Y Él está en mí. Y está en usted. Muchas veces pensamos cuando vemos en la Biblia a esos hombres como Elías y como Abraham y como tantas otras personas, decimos, si yo pudiera ser como él, pero no, jamás yo podré ser como él, como ellos. Pero si nosotros los hubiéramos conocido como Dios los conoció primero, nos podríamos identificar fácilmente con ellos. Que Dios nos ayude a ver a las personas tal y como son. Quiero decirles que Dios no necesita de mucho. Dios usa a quien esté disponible, eso es todo. Si tú no estás disponible para Dios, perdóname, aunque digas, aunque hables, será puro bla, 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 bla. Pero cuando tú le digas, Señor, lo que tú digas, Él va a usar tu vida.
porque Él conoce los corazones. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de tantas personas que hicieron cosas extraordinarias y que eran gente ordinaria, como Elías, con las mismas pasiones, con las mismas debilidades, con las mismas inclinaciones, con los mismos apetitos, igual que nosotros eran. Sin embargo, la diferencia la hizo Dios. Cuando ellos le dijeron, Señor, lo que tú digas, lo vamos a hacer. Este es un mensaje para animarlos a todos. Para aquellos que dicen, no, si yo fuera alguien en el mundo, si mi nombre estuviera allí en famoso, pues yo haría tal cosa. Escucha bien lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Dios escogió a Sara y a Abraham para hacer cosas extraordinarias. La promesa que Dios hizo a Abraham hace muchos años se está cumpliendo hoy día tras día, tras día, tras día, tras día. Dice que Dios le daría hijos como las estrellas. Pero si acaso Abraham no podía contar las estrellas, porque a simple vista dice que algunos han contado hasta 3,000 estrellas. Si no los podía contar todas, que son millones y millones, dice, cuéntalas, así te voy a dar hijos como la arena del mar. En 1 metro cúbico, ¿cuántos millones de arenitas habrá? Cuéntelo. Consígase 1 metro cúbico de arena del mar y empiece a contarlo, a ver si puede. Ahora escúchenme bien. Dios hizo cosas extraordinarias y lo sigue haciendo a través de nuestros días, con una anciana de 90 años, con un anciano de 100. Si nosotros quisiéramos formar una nación como fue la nación israelita, nosotros hubiéramos escogido a la persona más sana. Dirían que se les haga todos los exámenes médicos habidos y por haber, y que esté perfectamente, que esté robusta. No voluminosa, robusta, y que se escoja al hombre más apuesto y más vigoroso. Pero un anciano de 100, una anciana de 90 y estéril todavía. Dios hizo a través de ellos cosas extraordinarias. Podríamos extendernos, pero no es el tema de hablar de Abraham y Sara. Dios escogió a David para ser el rey de Israel cuando él era un simple pastorcito de campo. Era un joven que amaba a su rebaño. Cuando alguien de los animales carnívoros despedazaba a uno, dice que lo perseguía hasta que le abría las fauces y lo desgarraba. Así era el amor, exponiendo su vida. Pero Dios escoge este jovencito. Dios no escogió al más apuesto de sus hermanos, a Eliab, que era un soldado con toda la barba. Dios escogió a este jovencito, al más, podríamos decir, insignificante. Como algunos se consideran, ay, es que yo soy tan insignificante. Yo no sé leer, ni sé hablar. Pues yo fui ganado por una mujer que toda su vida fue sirvienta y que me decía, pues ansina y que le truje. Aquí estoy ganado por esa mujer que ahora está en las mansiones celestiales. Esa mujer ordinaria hizo cosas extraordinarias y las va a seguir haciendo a través de su servidor y de muchos de ustedes. Porque sus obras con ella siguen. Gente ordinaria para cosas extraordinarias. Dios escogió a Moisés para liberar a su pueblo, cuando Moisés ya no se consideraba nada. Señor, ¿quién soy yo para ir y decirle a los ancianos de tu pueblo que tú me has enviado? Si ellos me preguntan, oye, ¿y a ti quién te envió? ¿Qué les voy a decir? Diles, yo soy, el gran yo soy te envía, y diles que va a ser mi nombre. Y le dio señales. Alguna vez he dicho que Moisés a los 40 años de su vida, en los primeros 40 años de su vida, creía saberlo todo y serlo todo. Tenía la cabeza tan hinchada que ya no cabía más. Él llenaba toda su cabeza. Comete ese homicidio matando a uno de los egipcios y huye al desierto. Y en los 40 años siguientes, Moisés se dio cuenta que no era nada. Y cuando Dios se le presenta a los 80 años de edad y lo llama desde la zarza, él ni siquiera se quería acercar. Temeroso y con evasiva, Señor, pero no, soy de fácil, habla. Y tú quieres que yo vaya al rey y le dije que deje salir al pueblo. Dios preparó a su hermano para que hablara en nombre de él. Y en esos 40 últimos años de su vida, de los 80 a los 120 que vivió Moisés, se dio cuenta que Dios lo era todo. ¿En qué etapa nos encontramos nosotros? ¿En que lo sabemos todo y que todo lo podemos, como Moisés en los 40 años de su vida, o en los otros?
Pero quiero decirte que Dios lo es todo en nosotros también. Y así podemos hablar mucho más de Moisés. Pero Dios escogió a Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Un hombre temido por los cristianos de ese tiempo, por el pequeño grupo. Sin embargo, Dios lo escogió para ser su servidor. Podemos hablar mucho sobre estos personajes, pero aquí dice la Biblia que Dios escogió a Elías, un hombre ordinario, y lo usó de una manera extraordinaria. A veces no entendemos eso. ¿Cómo es eso? Yo recuerdo que en la historia de la iglesia, Moody, un gran predicador del siglo pasado, aprendiz de zapatero, con 2 años de primaria, y ganó 1 millón de almas para Cristo. Con 2º año de primaria. Así que tú no digas, ay, es que yo no sé nada, no sé hablar. Ponte a orar y busca al Señor y Dios va a tocar las almas. Dice la Biblia que cuando Pedro pasaba por donde estaban los enfermos tirados, tan solo su sombra los sanaba. Parece que fue Carlos Finney, que cuando estaba en una ciudad, toda la gente caía de rodillas a los pies del Señor. No es todo lo que sepamos, es lo que vivimos con Dios. Eso es lo más impactante en la vida de los demás. Si tú eres un cristiano de membrete y no buscas a Dios y no pagas el precio y vives a tu manera, discúlpame, aunque tengas la cabeza llena de tantas teologías, eso no impacta a la gente. La gente está cansada de palabras. Ahora quiere sentir el toque del Maestro a través de ti. Yo he sabido de personas, de cristianos, que están en un lugar y toda la gente se siente tranquila, apacible, contenta, feliz. Hay gentes que han dicho, oiga, cuando usted está, qué tranquilidad, qué paz. Hay algo que no nos explicamos, oiga, ¿qué tiene? Pues nada más al Señor de los señores, al Rey de reyes. Ustedes dirán, bueno, nos está hablando de Moody, de Finney y de tantos otros. El Dr. Cho, en Corea del Sur, tiene una iglesia de casi 1 millón de personas. La iglesia más grande del mundo. Así que entonces, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios usó a este hombre ordinario de una manera extraordinaria. Un día se presentó Elías ante el rey y le dijo, ¿sabes qué, rey? No habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo diga. Nos vemos. Así, en palabras sencillas. Y dice la Biblia que por 3 años y medio hubo una gran sequía hasta que todo la gente andaba en busca de Elías. Se dieron cuenta que él había dicho estas palabras. Unos por necesidad lo buscaban. Elías, por favor, ora otra vez y que llueva. Pero también otros querían matarlo, quizá como el rey. Ese bribón vino y nos dijo y nos maldijo, pero vamos a acabar con su vida. Ustedes conocen la historia en el Antiguo Testamento. Dice que lo encontró uno de los criados del rey porque habían ido a buscar agua. Y dile al rey, dile que yo voy a hacer que llueva. Dice, Señor, pero ¿qué tengo yo, Señor? Si digo eso me va a matar el rey. ¡Qué miedo! ¡Qué tremendo! Sin embargo, la Biblia dice que cuando Elías se encontró con el rey, hizo una oración muy sencilla como de 20 palabras. Y vino el agua, dejó correr el agua. Antes ustedes conocen la historia, dice que retó a los falsos profetas, a los profetas de Baal. Y lo retó y le dijo, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese sea Dios. Porque el pueblo había caído en la peor idolatría, en la gran apostasía. Y aquellos estuvieron todo el día danzando y sajándose y haciendo tantos ritos y tantas cosas y nada pasó. Y dice que cuando le tocó el turno a Elías, él arregló el holocausto, puso la carne y dijo, ahora échenle agua. Entre paréntesis quiero decirle, un día un joven universitario me dijo, oiga, usted no sabe que en el Medio Oriente hay mucho petróleo y con lo que Elías le echó al holocausto fue petróleo. Le digo, ¿y dónde estaba la refinería, amigo? Ya no me dijo nada. Dice que echaron agua y otra vez más agua y échenle más agua hasta que se anegó. Y dice que él oró y le dijo, Señor, tú eres el grande, tú eres el precioso, tú eres el hermoso. Y cayó fuego del cielo. Conocen lo que dice la palabra. Y consumió el holocausto.
Y todo el pueblo se volvió al Señor. Fíjense lo que puede hacer un hombre solamente. Un hombre que de veras ama a su Señor y que le ministra a su Señor y que vive como su Señor dice. Lo que puede hacer no solamente en una ciudad, en un reino, sino en su propio hogar. Hay hijos rebeldes, hay esposos rebeldes, hay esposas rebeldes, hay gente rebelde ahí en su casa y no pueden cambiarlo porque no viven como Dios quiere. Sí, todos los hogares cristianos tendrán problemas, pero serán menores. Pero cuando vivimos como Dios quiere, obedeciéndole en todo, Dios va a respaldar su palabra. La diferencia entre Elías y entre cualquier otro hombre, fue el Dios Todopoderoso. Dios era la diferencia en Elías. Quiero decirles que muchas veces las personas ordinarias como nosotros no hacemos cosas extraordinarias porque a veces perdemos la simplicidad de nuestra fe. En palabras sencillas, no le creemos a Dios. Él nos dice algo en su palabra, será Señor o no será, y se vuelven a lo mismo. Siguen viviendo igual, a su manera. Exactamente como vivían. Dice, es que yo tengo mucha experiencia, yo he estudiado, yo sé esto y a mí no me van a enseñar. ¿Saben que a mí se me ha criticado de que soy un insensible? Porque no permito el pecado entre los que conozco, que quieren vivir a su manera. Me han dicho, es que es un insensible, pastor. Pues prefiero que me llamen así y no que me digan, permite que vivan en adulterio y en fornicación. Tenemos que creerle a Dios. Dios a veces nos va a guiar a hacer algo que a veces no lo entendemos. Quiero decirles que Dios a veces no es muy lógico. Y les voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que uno de los diáconos, un hombre fiel, como fue Felipe, estaba en una gran campaña en Samaria. Dice que los enfermos eran sanados, las almas eran convertidas, aún los que estaban practicando las artes mágicas abandonaban esas diabluras. Y había un gran avivamiento. Y dice que cuando estaba Felipe teniendo gran éxito, dice que un ángel le dijo, ve camino al desierto, el camino que va a Gaza, y ve a hablarle a un negro, un hombre de raza negra. Es el tesorero de la reina de Candace. ¿Cómo? ¿Sacarlo de un gran avivamiento para ir a hablarle a un solo hombre en el desierto? No fue muy lógico, ¿verdad? Quizás si nosotros estamos viendo la bendición aquí, diríamos, ¿cómo? Es que yo me tengo que ir allá. No. Yo creo que Dios no está hablando, no está claro. Pues a veces Dios no es muy lógico. A veces Dios te va a ordenar algo, te va a hacer saber algo que tienes que hacer que no te va a parecer a ti lógico. Pero si le obedeces vas a ver los resultados. Dice que cuando aquel hombre le testificó al eunuco, que iba con guaruras y todo, aquel se fue gozoso después de haber sido bautizado y fue el inicio de la iglesia en Etiopía, que hasta ahora permanece. Solo hombre. ¿Sabes lo que puedes hacer cuando Dios te envíe a hablarle a alguien? Aunque sea el hombre más perverso, si Dios te dice, háblale, esa mujer, háblale, no te va a parecer lógico. Pero si obedeces, verás la gloria del Señor. Jesús rompió con todas las normas conocidas en su día. ¿Saben ustedes que Él llamó a hombres ordinarios para cambiar al mundo? Llamó a pescadores, llamó a gente sencilla. Dice la Biblia que llamó a gente del vulgo, de la chusma, para que me lo entiendan. No llamó a gente que estaba allí escogida ya, que eran los grandes. Ahora, escúchenme bien, yo no estoy excluyendo a los que son letrados, que se entienda bien esto. Yo dije al principio que Dios va a usar a los disponibles, a los que quieren pero no quieren. Dios no los va a usar, aunque digan que quieren, pero aquí no quieren. Aquí dicen sí quiero, pero aquí no quieren. Jesús llamó a hombres ordinarios para cambiar el mundo. Las Escrituras dejan bien establecido que los hombres a quienes Jesús llamó eran hombres del pueblo, de la gente de abajo, hombres sin letras, dice la Biblia. No eran de algún grupo que ya había sido escogido y aceptado por su sociedad. Sin embargo, vean lo que Dios hizo por medio de ellos. Hasta ahora la obra de ellos continúa con 12 hombres. Y esos hombres llenaron el mundo de su día, de la palabra del Señor. Imagínense que usted y yo de veras nos dispusiéramos a servir al Señor. Y cuando habla de disponernos a servir al Señor, es decir, Señor, como tú digas. Porque hay muchos que quieren obedecer al Señor supeditado a lo que diga o lo que... Señor, que tú seas Señor de verdad.
Al Señor en la antigüedad era el que ordenaba y se le obedecía ciegamente. Ahora esa palabra Señor ya se ha perdido su verdadero sentido. Señor era el que decía se haga esto y se hacía. Por eso el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis mi voluntad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y sigues haciendo lo que a ti te da la gana? Lo que tú quieres, lo que te conviene, lo que te parece. Ojalá que cuando tú te dispongas a decir, Señor, lo que tú digas, lo que tú quieras, entonces Dios va a usar tu vida. Y vas a ver que Dios te va a usar a ti para cosas extraordinarias. Si yo les trajera a esa ancianita ahora, si viviera todavía, todas las personas están mejor vestidas que ella. Ella tenía un rebocito así todo ya comido por el sol. Sus zapatitos, yo no sé, creo que eran de esos que venden los chinos, cacles o no sé cómo se llaman, de rebocito así. Me acuerdo de sus ojitos, carnosidad, rojitos a veces, por leer la Biblia, por llorar mucho tiempo con Dios. Era una mujer, él y su anciano esposo se pasaban las horas orando y muchos días ayunando. Cuando ella hablaba, los demás tenían temor, porque les decía exactamente lo que había en su corazón. A mí me impactó esa anciana, María de Jesús Díaz, Chuchita como le llamábamos, porque Dios la usaba en muchas lenguas. Ella cantaba al Señor en el Espíritu y luego traducía en el castellano y te decía lo que había en tu corazón. Yo les cuento que en una ocasión, ya después de haberme entregado al Señor, ya después de haberle luchado por conseguir un trabajo cuando yo no tuve un peso, se me ocurrió, aconsejado por mi pastor, me dijo, mire, yo conozco la bonetería, ¿qué le parece? Como en aquel entonces todas las mujeres en la reunión donde yo iba se ponían el velo, como en muchos lugares. Dice, mire, podemos comprar esto y también mantillas y pañoletas. Y créanmelo, se los digo ahora, yo lo encontré y me enfurecí tanto que quise golpearlo y yo le lanzaba los golpes y sentía como que algo me detenía y le lanzaba golpes y no lo pude alcanzar. Huyó, pero yo no me sentí bien, como quizá usted no se ha sentido bien cuando ha hecho algo incorrecto. Inmediatamente el Espíritu Santo me redargulló. No pasaron ni 10 minutos cuando fui a buscar a mi hermano a la calle. Le dije, hermano, no, y quiso huir porque me respeta hasta ahora. Le dije, no te vayas. Y allí en plena calle con la gente caminando, le dije, hermano, discúlpame, perdóname. Y allí ya tuvo confianza y allí le pedí perdón. Yo llego esa tarde para ver a Chuchita y a su esposo. Estaban orando allí en un cuarto. Oí la oración y me detuve hasta que ellos terminaron. Y cuando estaba terminando me dijo, hijo, dobla tus rodillas, porque esta tarde hiciste esto y esto y esto y esto y esto. Pero caí así. Dije, Señor, perdóname. Y me quedé pensando, ¿quién le dijo a esta señora esto? Si apenas había pasado como una hora. No tenía teléfono ella. El Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Dios conoce tu vida. ¿Se acuerdan lo que les he dicho? Perdónenme la expresión. Hay cristianos payasos. ¿Qué le hacen al cristiano y a la cristiana? Pero también hay payasos cristianos. No sé si noten la diferencia. Dios nos conoce, sabe quiénes somos y cómo actuamos, y qué pensamos y qué hacemos, y cómo vivimos. Pero Dios está esperándote. Dios está requiriendo a estos hombres y mujeres que aunque no sean letrados, y si son letrados, mucho mejor. Vean ustedes la diferencia que hubo entre Pablo y los demás apóstoles. Cuando Pablo consagró su vida, fue el que escribió más cartas. El trabajo de Pablo fue mayor, pero consagrado al Señor. Se ha prometido que hará una obra poderosa en la tierra en nuestro día. Si Él nos ha llamado y estamos disponibles para hacer lo que Él nos indique. Cuando Pedro citó en el día de Pentecostés la cita de Joel 2:28 en adelante, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Se cumplió esta profecía cuando Pedro estaba citando en el sermón de Pentecostés, se cumplió esta promesa de Joel 2:28. Pero esto solo fue un anticipo,
para ese tiempo, pues Joel 2 se sigue cumpliendo hoy en este siglo. Se sigue cumpliendo esta promesa de Joel 2:28 en adelante. Dios no ha terminado. Esto tiene su conexión con los días finales. Estamos viviendo días finales, en donde Cristo va a venir por una iglesia gloriosa. Dice la Biblia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay teologías en muchos grupos cristianos en donde se cree que la iglesia se pondría más y más enferma hasta que en su lecho de muerte Jesús vendría y la tomaría para darle respiración artificial de boca a boca, camino al cielo para resucitarla. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Y el Espíritu Santo dice, o nos da testimonio de que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. La Biblia nos habla de una novia hermosa, exuberante y magnífica, esperando a su Señor. ¿Usted forma parte de esa iglesia? Es una persona que siempre se anda quejando por todo. Hasta de Dios. Hasta de Dios. Hay quienes ya quieren mejor matarse, porque Dios, según ellos, no les contesta. Vivan la vida cristiana y veremos la gloria de Dios. De otra manera estamos perdiendo el tiempo. Y usted puede pasarse los años como muchos se pasan los años, allí vegetando, como aquella higuera, puras hojas y nada de fruto, puras hojas. Dios permita que el Señor sea glorificado por nuestra vida. Santiago 5:7 dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Se acerca una gran lluvia. Estoy hablando de ese mover del Espíritu Santo. Y es aquí donde tú y yo entramos y queremos participar para cambiar el estado de las cosas en este mundo. Yo no he sido movido para buscar el modus vivendi de mi persona o de mi familia. Yo he venido para servir al Señor y mi gozo es ese. Y espero ver cosas mayores junto con ustedes o con algunos sin ustedes. Pero Dios va a hacer cosas mayores porque estoy esperando una gran lluvia que viene del Espíritu Santo. Y es por eso que si usted dice yo creo en Dios, la preparación es la evidencia de la fe. Si usted tiene fe en el Señor, en esto que estoy hablando, usted tiene que prepararse. Vuelvo a repetir, preparación es la evidencia de los que creen las Escrituras. Es de necios testificar que creen que Dios hará una obra poderosa en la tierra y que el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar y no hagan preparativos. Vuelvo a repetir, la preparación es la evidencia de la fe. Les voy a poner un ejemplo bíblico. Dios le habló a Noé, quien el Nuevo Testamento le llama en 2 de Pedro 2:5, pregonero de justicia. Según las Escrituras, él fue el único hombre en su familia que encontró gracia en los ojos de Dios. Vivía en medio de una generación torcida y perversa, muy parecida a la sociedad secular en la que nosotros nos encontramos. ¿De verdad sería Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras los únicos cristianos para que lo entendamos? ¿O habría un gran número también que se decían cristianos? ¿Ustedes qué creen? Pero dice que Noé halló gracia delante de Dios, porque Dios conoce el corazón. Dice que Noé estaba dispuesto hacia el Señor. Era un hombre que sabía lo que era un pacto juntamente con su familia. Él sabía que cuando le dijo, Señor, aquí está mi vida, es porque la había entregado. Y sabía que un pacto se respetaba hasta la muerte, ¿sí o no? Por eso los que se casan dicen, serás tu esposa y serán esposos hasta que la muerte os separe. Porque si antes de que se muera el cónyuge se casa con otra persona, es adúltero. Pero si el cónyuge se muere, entonces está libre para casarse con otra persona. Y ojalá que algunos caballeros no digan, ojalá se muera esta. Pero también puede ser que diga, ojalá se muera este, que ya no lo aguanto. Sí, porque también Satanás mete la cola, ¿no? Hasta que la muerte lo separe. Noé sabía eso y Noé fue ejemplo para su esposa y para sus hijos. Sus hijos a su vez aparentemente habían sido también ejemplos para sus esposas y sus familias estaban intactas. En palabras sencillas, ellos andaban en los caminos de Dios en medio de una sociedad que se desintegraba. Un día Dios le dijo a Noé cuando caminaban juntos, porque debo decirle que yo camino con el Señor. Yo camino con Dios.
¿Usted lo hace? No necesitamos estar reunidos aquí juntos para caminar con Dios. En el coche se sienta mi señora a mi derecha. Y a veces dice, bájale de la velocidad, por favor. Bájale, bájale. Y le digo, Señor, perdóname. Un día Dios le habló a Noé y le dijo, ¿sabes lo que voy a hacer? Dijo, no, Señor. Dios le dijo, voy a destruir el mundo con un diluvio, pero tú has encontrado gracia ante mis ojos. Y la Biblia dice que Noé lo creyó. Así que te voy a decir lo que debes hacer, le dijo Dios a Noé. Quiero que construyas un arca, un barco de 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de altura. Pero quiero que te pongas a trabajar, pero ya. Dijo, Señor, está bien. Yo recuerdo que hace algunos años, no sé si fue en alguno de los países, dice que una vez, por la torpeza de los hombres, se han arrasado hectáreas y hectáreas de bosques. Por el egoísmo de los hombres, por tener más dinero. Y dice que un día al encargado del departamento de agricultura le dijeron, Señor, han devastado grandes extensiones de árboles. Y vieron el problema y vieron que efectivamente, y le dijeron, ¿qué necesitamos hacer? Y le dijo el jefe, dice, pues empiecen a sembrar inmediatamente. Dijo, Señor, pero esos árboles tardan en robustecerse en 100 o 110 años. El empleado inferior pensaba que el jefe le diría, bueno, pues entonces déjenlo ahí. Digo, entonces usted me está diciendo que esos árboles, para que se desarrollen, se necesita 100 o 110 años. Dice, sí, Señor. Dice, pues inmediatamente empiecen a reforestar. El empleado esperaba que le dijeran, bueno, pues, llévense la calmada, ¿no? Y hay muchos cristianos que dicen, bueno, ahí nos vamos calmaditos. No te aceleres tanto, vieja. Vamos a ir calmaditos en la vida cristiana. Viejo, no te aceleres. ¿Cómo que quieres servir al Señor y la papa? ¿Sabe lo que dice el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os dará por añadidura. Ahora, yo no estoy aconsejando que se emocionen, digan, pues yo me voy a la China y a la Rusia. Primero prepárate, conoce la cultura, conoce el lenguaje y mide tus fuerzas y prepárate espiritualmente, teológicamente. Y si Dios te llama, entonces ve. Hay muchos que quieren que ya se van a la China y que se van a Rusia pero no quieren ir ni siquiera aquí a unos 15 kilómetros a llevarles la palabra del Señor. Yo tengo grandes planes. No, empieza por tu casa, empieza por tu colonia, empieza por tu ciudad, empieza con los amigos, con aquellos con quien te emborrachabas y hablabas torpezas y cosas horribles. Que sepan que ahora Cristo vive en tu vida. Empieza ahí. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Así que a Noé le dijo, quiero, Noé, que te pongas a trabajar. Le dio los planos, el Señor, las medidas, todo se los dio. Y Noé hizo exactamente como Dios le dijo. Y escúchenme bien, Dios nos ha dejado aquí unos planos. Si hacemos como Él nos ha dicho, si construimos su reino como Él nos dice, veremos la gloria del Señor. Yo dije al principio, Dios no necesita mucho. Nada más es que tú estés disponible y que te pongas a trabajar inmediatamente. Si ustedes hubieran visto, Noé no dijo, bueno, pues ahora ya tengo los planos, voy a dar unos cursos, o voy a formar un grupo de oración que se llame el Arca, y voy a formar una sociedad religiosa y voy a hacer un boletín No. Dios no está en contra de estas cosas. Lo que quiero decir es que todo lo que Noé necesitaba era construir un arca. Ya tenía los planos. Y si en realidad creemos que Dios va a hacer lo que Él ha dicho en su palabra, llenar toda la tierra de su gloria, es necesario que hagamos preparativos para la construcción. La construcción es muy pesada. Es muy larga la construcción. Es muy sucia la construcción. Es dura y fatigosa. No es fácil construir. Así que entonces Dios también Él quiere que estemos en la etapa de los seminarios, de la enseñanza,
pero también quiere que entremos en la etapa de la edificación, hueso con hueso, miembro con su miembro, acoyuntándonos, ajustándonos, reconciliándonos los unos con los otros, poniéndonos de acuerdo en el Espíritu Santo. Si le fallamos a alguien, seamos humildes y seamos valerosos para decirle, mira, perdóname porque hablé y dije cosas torpes de ti. Entonces creceremos, entonces estaremos edificando. Lleva mucho tiempo edificar. La Escritura dice que pasaron 120 años desde que Noé comenzó a construir el arca hasta que él entró en ella. ¿Saben lo que son 120 años? Toda la gente de sus días riéndose y mofándose. Le llamaban el hombre del arca frente a su casa. ¿Cuántas críticas? ¿Cuántas críticas? ¿Cuántos díceres? Sin embargo, la Biblia nos dice que Noé y sus hijos comenzaron a juntar la madera de gofer para construir el arca. No tenían los implementos ni las herramientas modernas para trabajar. Pasaron quizás 5 años, 10, 25, 50, 75 y ellos seguían construyendo el arca. ¿Por qué decimos esto? Porque algunos empiezan bien la vida cristiana y de momento encuentran escollos y dicen, mejor ahí lo dejo. Imagínense Noé, 75 años, pero 120 años después comenzó a llover y el barco estaba listo. Gracias al Señor. Hubiera sido triste si 95 años más tarde, después de que las cosas hubieran continuado empeorando, Noé le hubiera dicho a su esposa, ¿sabes? Creo que debemos comenzar a hacer ese barco que nos dijo el Señor. ¿Cómo la ves? No, viejo, es muy cansado. ¿Por qué no te echas otro sueño mejor? Esperamos un poquito, a lo mejor las cosas se ponen bien. No, espérate, no te aceleres. Y se empezaron a trabajar. Se necesita tanto tiempo como Dios dice para hacer lo que Él manda. Se necesita mucho tiempo para hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Ha habido personas que cuando deciden servir al Señor como Él se los pide, ya es demasiado tarde. Ya, se les acabó los ímpetus, se les acabó ese empuje, ya se les acabó las fuerzas físicas. Dios nos ha llamado para soñar y volar. La mies es mucha y los obreros pocos. Nosotros no podemos madurar la mies, Dios hará eso. Nosotros no podemos enviar la lluvia, Dios hace eso. Pero la conservación y el cuidado de la mies son nuestra responsabilidad. ¿Cuántos años se necesitará? Noé necesitó 120 años. Dice, no, 120 años. Mejor ya cuando falten unos 10 ya me pongo a trabajar. Es ahora que Dios está diciendo, ya ponte a trabajar con lo que puedas hacer. ¿Sabe lo que dice el libro de Eclesiastés? Lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Si no tienes mucha experiencia, empieza a hacer lo que Dios te dice que hagamos. No diga, es que yo apenas empiece a hacer lo que Dios le dice. Yo le digo, a los 8 meses dice que yo era evangelista de la Ciudad de México. ¡Qué locura! Todo lo que se necesita, como Pedro, Juan y Andrés, no tenían mucha experiencia, pero estuvieron disponibles. Algunos se sorprenderán de algunos cuando los vean ya sirviendo al Señor. Muchos de ustedes se van a sorprender algún día, porque no todos están disponibles. Dios nos va a ir señalando quiénes son los disponibles. Dios quiere que tú y yo nos preparemos para el servicio del Señor. Va a haber un movimiento muy fuerte entre nosotros y tú eres la única persona que lo va a decidir. ¿Están dispuestos para servir al Señor? No me lo digan a mí. No todos tienen el mismo llamamiento. No todos serán pastores o evangelistas o profetas o apóstoles o maestros, pero todos nosotros, bajo la dirección de Dios, haremos cosas grandes. Seres ordinarios o personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Dios va a usar tu vida aunque tengas poco tiempo. Empieza a oír la voz del Señor y dile, Señor, ¿qué es mi parte en esto? Y a medida que tú camines con Dios, Dios va a estar usando tu vida si tú estás disponible. Escúchame bien, esa mujer, María de Jesús, Chuchita, fue una mujer ordinaria. Hizo cosas extraordinarias con su servidor. Y Dios te va a usar a ti. Tal vez ni siquiera tú te imaginas.
Tal vez tú digas, bueno, es que yo no sé hablar mucho, pero puedes ganar a un Pablo, puedes ganar a un Pedro. Y yo no sé qué va a hacer Dios a través de ti. Tú decídelo. Padre, tú amas la verdad en lo íntimo, dice tu palabra, el Salmo 51:6. Y tú sabes si estamos solamente musitando palabras o de veras estamos reflexionando. Tú sabes, Señor, si de veras estamos disponiéndonos o solamente estamos o hemos oído. Pero cosas grandes vas a hacer a través de muchos. Y mi deseo es que sea a través de todos. Mi deseo es que aún los que principian sean usados por ti, Padre. Estoy creyendo cada día que aún a los que has llamado de otros estados, de otros lugares, tú quieres cumplir tus propósitos a través de ellos. Dios, queremos estar disponibles para ti, Señor. Solo quieres que nosotros seamos obedientes. Haz todo lo que quieras hacer a través de nuestras vidas.